Buenas tardes para todos. Don Vicencio, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, te escucho, te escucho. Sí. En este momento somos 21 personas. Ok, Entonces, si desea, pues podemos ir iniciando también pues por respeto a las personas que han llegado. bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, quisiera compartir esta presentación. Se llama La vida después de la pandemia. Son dos documentos y una nueva imaginación de lo posible. Son dos documentos recopilados del Papa Francisco en este tiempo de pandemia, que nos invita pues a orar y estar pendiente de la situación de todos los conciudadanos de todo el mundo. La oración del Papa en la Plaza de San Pedro hacía el 27, como ven la fotografía, el 27 de marzo del 2020. Eh, Nos vemos imágenes de Francisco para el post-COVID-19. Mm, La primera pandemia mundial de la era digital llegó de repente. El mundo terminó en una suspensión antinatural que detuvo los negocios y los abrazos. Durante semanas parece que ha caído la tarde. La densa oscuridad ha cubierto nuestras plazas, las calles y las ciudades. Se ha apoderado de nuestras vidas llenándolo todo con un silencio ensordecedor y un vacío desolado que paraliza todo a su paso. Puede sentirse en el aire, puede sentirse en tus gestos. Nos encontramos asustados y perdidos. El Papa nos dice, un momento propicio para encontrar el coraje de una nueva imaginación de lo posible, con el realismo que solo el Evangelio puede ofrecernos. Esto es la realidad que nos dice el Papa Francisco. Solamente el Evangelio nos puede ofrecer esto. Necesitamos un realismo que rompa patrones, modalidades y estructuras fijas o transitorias y nos abra a la imaginación un mundo diferente, hacer nuevas cosas, nuevas todas las cosas. Necesitamos un realismo que rompa patrones, modalidades y estructuras fijas o transitorias y nos abra a la imaginación un mundo diferente, hacer nuevas todas las cosas. ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida? Nos pregunta el Papa. Si alguna pregunta, pues, preferiblemente al final. Francisco, en un mundo infectado, es necesario comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia. Se convierte en un desafío también para la misión de la Iglesia. Y esto es la realidad, específicamente, por ejemplo, en Colombia, cómo tenemos las dificultades y se tienen dificultades todavía para realizar las misas con la participación de las personas. El Papa, como líder mundial, habló de un planeta gravemente enfermo, de injusticias planetarias causadas por una economía que apunta solo a la ganancia, a los conflictos internacionales que ahora debe detenerse de inmediato. La pandemia ha expuesto nuestra vulnerabilidad y la certeza falsas y superfluas con las que hemos construido nuestra agenda, nuestros proyectos, nuestros hábitos y prioridades. La soledad, la soledad del Papa. El cambio solo puede ocurrir al reaccionar químicamente el anuncio desbordante del Evangelio y la vida. No estamos llamados a comenzar de nuevo, para volver a la normalidad de una edad de oro que en realidad no fue, sino a comenzar de nuevo. Necesitamos un nuevo comienzo. Ahora, sin embargo, la ruleta causada por el virus se prolonga y el estado de suspensión ha afectado la vida social, el sentido de las relaciones, el culto
y el comercio, y sobre todo el valor de la presencia de los seres. A todo momento, en todo lugar. En todo momento, en todo lugar, nos falta la presencia de las personas y de los seres queridos que tenemos que nos circundan, que están cerca de nosotros. En la oración del Papa con la bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo. Y él nos habla de, nos lo divide en ciertos puntos, en 7 puntos más o menos, que dice, el bote en la tormenta. La primera imagen es la del barco, en la plaza de San Pedro, ese 27 de marzo. A las 6 de la tarde, antes de adorar al Santísimo Sacramento e impartir su bendición. Urbi et Orbi, el Papa nos dice, nos dimos cuenta de que estamos en el mismo bote, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Todos necesitamos a consolarnos mutuamente. Todos estamos en este barco. ¿Qué es la pandemia?, nos pregunta el Papa. Una tormenta que revela las condiciones del presente y en la que todos viven. Un espejo que refleja sin piedad la imagen de un presente en el que no nos hemos despertado frente a guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Es la realidad que hace que la oración fluya desde el corazón. No es el discurso piadoso, pero también la acción, porque es hora de restablecer el curso de la vida hacia ustedes, Señor, y hacia los demás. El barco se convierte en el código de una fraternidad radical y humana que es el virus. El virus nos ha demostrado claramente al atacar a todos y a cada uno, sin distinción de raza, religión, riqueza y nacionalidad. Esto es lo que significa el barco. Fraternidad. El creyente reconoce que esta fraternidad no es una obra humana y que se debe dar espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de despertar. La segunda, la nueva llama en la noche. En la bendición de Pascua de Urbi et Orbi, que Francisco proporcionó otra imagen, la llama la segunda expresión del imaginario de lo posible, y precisamente en esta noche resonó la voz de la Iglesia. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Y la isla divide en la primera noche toca la vida del ciudadano. Vive un momento de preocupación por un futuro que es incierto, por el trabajo que corre riesgo de perder y por las otras consecuencias que trae la crisis actual. El Papa alienta a las personas con responsabilidad políticas a trabajar activamente por el bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios y las herramientas necesarias para que todos puedan llevar una vida digna y alerta cuando las circunstancias la permitan, la reanudación de las actividades diarias normales. La segunda noche está presentada por sanciones internacionales. El Papa Francisco pide que se alivien las sanciones, lo que inhibe la posibilidad de que los países receptores brinden el apoyo adecuado a sus ciudadanos y coloque a todos los estados en condiciones de satisfacer las mayores necesidades del momento.
reduciendo, sino realmente condonando la deuda que pesa en los balances de los más pobres. La tercera noche es egoísmo y rivalidad interestatal. En Pascua dijo, entre las muchas áreas del mundo afectadas por el coronavirus, dirige un pensamiento especial a Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este continente pudo crecer gracias a un espíritu concreto de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. ¿Por qué en América Latina no logramos la unidad del pueblo de Dios en marcha? Nos une la historia, la lengua, pero frente a las dificultades no logramos hacer un frente común. La cuarta noche es la representada por los conflictos armados, la solitud de un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. Este no es un momento de continuar fabricando y traficando armas, gastando enormes cantidades de capital que debería usarse para sanar a las personas y salvar las vidas. Una mirada amplia al mundo que identifica los nudos a resolver. Cristo, nuestra paz, ilumina a los que tienen responsabilidades, por favor. La tercera, el subsuelo y las montañas. Permíteme darte un consejo. Es hora de pasar a la clandestinidad. Ir a la clandestinidad para ver la tierra y comprender su dinámica. Esto es muy necesario. Entonces, ir a la clandestinidad significa pasar de la sociedad hipervisualizada e incorpórea a la carne sufriente de los pobres. La guerra de los poetas. Si la lucha contra el COVID-19 es una guerra, entonces eres un verdadero ejército invisible que lucha en las trincheras más peligrosas, un ejército que no tiene más armas que la solidaridad, la esperanza y un sentido de comunidad que florece en estos días en que nadie se salva, absolutamente nadie se salva. Reconocimiento a los recogedores de basura, a los cojeros, a la gente del común que está allí, los domiciliarios, en fin. Ahora más que nunca son las personas, las comunidades y los pueblos los que deben estar en el centro, unidos para sanar y curar, para compartir. La unción perfumada del servicio. El 17 de abril del 2020 propone un plan para resultar ante la emergencia sanitaria. Afirma que la situación de pandemia que nos ha abrumado evoca en el creyente la escucha del anuncio desbordante de la resurrección. El Señor quiere generar en este momento concreto de la historia dinámicas de nueva vida. Este es el momento adecuado para encontrar el coraje de una nueva imaginación de lo posible, con el realismo que solo el Evangelio puede ofrecernos. Propone unirnos con un movimiento capaz de hacer nuevas todas las cosas. De ahí el llamamiento. Tomamos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de todos, sin descartar a nadie, a todos, porque sin una visión general no habrá futuro para nadie. La sexta, la ventana y la sociedad profiláctica.
El Papa elogia a los sacerdotes empapados por la tormenta furiosa. Entonces, inmersión es la palabra clave. Esto es algo, lo dice, no es el balconear, como le gustaría decir al Papa en el dialecto porteño, sino ser la iglesia callejera. Esto es específico para los sacerdotes. Ser la iglesia callejera. El Papa caminando ahí en la Ciudad Vaticana. Con su oración, Francisco pide el fin de la pandemia. Su autoridad espiritual se concentró en su cuerpo perfectamente aislado en un momento en que los cuerpos habían desaparecido de las calles. La pandemia como una metáfora para entender el mundo. Hay muchas otras pandemias. Eso hace que la gente muera y no nos demos cuenta. Que Dios se apiade de nosotros y también detenga las otras tinieblas, las terribles pandemias, la del hambre, la de la guerra, la de los niños sin educación. Y eso lo vemos permanentemente y más día a día, cómo esta situación que se presenta en todo el mundo, pues nos convoca y nos ayuda y nos invita para que todos estemos pendientes de esto que no solamente es la enfermedad, sino lo que va a sufrir la humanidad de aquí en adelante. En la homilía del domingo de Pascua, la pandemia detectada por el Papa fue el virus que se llama egoísmo indiferente. Esta es la pandemia que el Papa nos llama el egoísmo indiferente. Día de la Fraternidad, día de penitencia y oración, el jueves 14 de mayo, en la capilla de la Casa de Santa Marta. Específicamente hoy. Barco, llamas, subsuelo, guerra de los poetas, unción, ventanas y pandemia. Estas son las piezas que forman el mosaico de un imaginario de lo posible que por un lado advierte y por el otro alienta. La tarea para la Iglesia es ser un hospital de campaña para sanar las heridas de la humanidad. Los creyentes no están llamados a multiplicar palabras piadosas, sino a dar soluciones evangélicas conmovidas e inspiradas por la revelación. Esta es la doctrina social de la Iglesia. Y este es el momento de un mundo diferente que requiere tanto el reconocimiento de la vulnerabilidad global como la imaginación propia del realismo evangélico. Y el documento, ahora vamos a hablar del libro de la vida después de la pandemia. Este libro tiene una recopilación. Su edición fue el 17 de abril del 2020. Y tiene un prefacio por el cardenal Michel Chardin, sacerdote jesuita, y recoge 8 intervenciones del Papa en los primeros meses de la pandemia. Es un libro interesante y tiene una introducción espectacular. El prefacio desde el 27 de marzo al 22 de abril. El Papa basa claramente esta esperanza en la fe, porque con Dios la vida nunca muere. Tiene 2 objetivos este libro. Sugerir una dirección, algunas claves y directrices para reconstruir un mundo
mejor que podía nacer de esta crisis de la humanidad. Sembrar esperanzas en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. El Papa basa claramente esta esperanza en la fe, porque con Dios la vida nunca muere. Eso ya lo hemos repetido, pero es muy interesante. Porque con Dios la vida nunca muere. El Papa habla de un modo muy personal, lleno de sentimiento, comprometido y esperanzado sobre las necesidades y los sufrimientos de la gente en diversas situaciones. Vuelvo a hablar, el Urbi et Orbi es una invitación para que los jefes de Estado y de gobierno, para quienes toman las decisiones en el mundo, para cuantos tienen autoridad, para los privilegios que pertenecen para los privilegiados que pertenecen a una pequeña parte de la humanidad que avanzó mientras la mayoría se queda atrás. Y nuevamente, vemos cómo todo en el mundo se está buscando la vacuna y los que tienen los recursos pues la estarán haciendo. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en los cuarteles y en las cárceles. El mundo rezó con el Papa para que pare la pandemia. Y piensa en las personas, sobre todo las mujeres que multiplican el pan en los comedores comunitarios, cocinando con 2 cebollas y un paquete de arroz, un delicioso guiso para cientos de niños. Pienso en los enfermos, pienso en los ancianos, los campesinos y agricultores, familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con las necesidades del pueblo. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de retomar las injusticias que minan de raíz la salud de toda la humanidad. Hemos fallado en nuestras responsabilidades como custodios y administradores de la tierra. Y esto nos lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco. Basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa en común. Él ya había hecho este documento de la casa en común específicamente. La hemos contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. No hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene. El trabajo de asistencia sanitaria requiere ciertamente reconocimiento, apoyo e innovación. La pandemia ha mostrado que es estratégico y fundamental. Y aquí estamos hablando del doctor Carlos Fandiño Nieto, que fue el primer médico fallecido por el COVID-19. Nos olvidamos cuán profundamente nos ha empobrecido la pérdida del contacto humano.
mano durante este tiempo en el que hemos estado separados de los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo y sobre todo de la familia, sin olvidar la absoluta crueldad de que podemos acompañar de no poder acompañar a los moribundos en sus últimos instantes y llorarlos luego adecuadamente. Ahora más que nunca son las personas, las comunidades y los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir. Hemos comprendido que todos estamos involucrados e implicados. Seamos misericordiosos con el que es más débil. Así, solo así reconstruiremos un mundo nuevo. El Papa Francisco ha mostrado hasta qué punto la oración es fundamental para redirigir nuestra mirada a la esperanza, sobre todo cuando la esperanza se hace débil y lucha por sobrevivir. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? Nos dice el Papa. Como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, ¿pereceremos? También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que no se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él, de hecho lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocaron. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrán sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. Nos llama a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga. Con Él a bordo no se naufraga. ¿Y por qué tenéis miedo? Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Esto está desde el atrio de la Basílica de San Pedro el 27 de marzo del 2020.
¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuelo a los corazones. Y consuela a los corazones. Nos pide que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio, porque tú nos cuidas. Y luego viene unos documentos o unas cartas que escribe algunas personas. Esta la escribe el 30 de marzo del 2020, que dice prepararnos para después es importante. Carta a Roberto Andrés Gallardo. Algunos gobiernos han tomado medidas ejemplares con prioridades bien señaladas para defender a la población. Y es verdad que estas medidas molestan a quienes se ven obligados a cumplirlas, pero siempre es para el bien común y a la larga la mayoría de la gente las acepta y se mueve con una actitud positiva. Primero la gente. Y prepararnos para el después es importante. ¿Qué va a hacer de esto de ahora en adelante? Ya se notan algunas consecuencias que deben ser enfrentadas. Hambre, sobre todo para las personas sin trabajo fijo, violencia, la aparición de los usureros, que son la verdadera peste del futuro social, delincuentes deshumanizados, etc. De aquí, por ejemplo, en Bogotá se ve lo que ha aumentado la proliferación de estos delincuentes como una nueva llama. Este es otro documento. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis humanitarias. Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados. Muchos de ellos son niños que viven en condiciones insoportables. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. A un ejército invisible, carta a los movimientos populares el 12 de abril del 2020. Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin armas, sin más armas que la solidaridad, la esperanza y el sentido de las comunidades que reverberen estos días en los que nadie se salva solo. Un plan para resucitar. Texto publicado en La Vida Nueva, el 17 de abril del 2020. Dios jamás abandona a su pueblo. Está siempre junto a él, especialmente cuando el dolor se hace más presente. Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo es que nadie se salva solo. Esto ya no lo había dicho. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad.
El extracto de la homilía del segundo domingo de Pascua nos dice el egoísmo, un virus todavía peor. En la fiesta de la Divina Misericordia, la misericordia no abandona a quien se queda atrás. La misericordia no abandona a quien se queda atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Y eso no es así. Solamente en una persona no. Nos tiene que ir bien a todos. El egoísmo, una virtud todavía peor. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencia ni frontera entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina la raíz de la salud de toda la humanidad. Reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. San Faustina, después de haberse encontrado con Jesús, le dijo: Señor, a menudo abusan de mi bondad. Y Jesús le respondió: no importa, hija mía, no te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa con todos. Nos habla el Papa Francisco en su homilía. Y al mundo de los periódicos callejeros. Es una carta escrita el 21 de abril del 2020. Las personas son frágiles, los invisibles, los que no tienen domicilio fijo, corren el riesgo de pagar el precio más caro. Quiero saludar ahora al mundo de los periódicos callejeros y especialmente a sus vendedores, que en su mayoría son personas sin hogar, gravemente marginadas, desempleadas. Miles de personas en todo el mundo viven y tienen un trabajo gracias a la venta de estos extraordinarios periódicos. Superar los desafíos globales. Durante la catequesis de la audiencia general del 50º día de la Tierra, el 22 de abril del 2020, la encíclica Laudato Si tiene la carta encíclica Laudato Si tiene precisamente este subtítulo. Y esta es una encíclica de Laudato Si, es muy interesante, sobre el cuidado de la casa en común. Debemos crecer en la conciencia del cuidado de la casa en común, como nos recuerda el libro del Génesis. No somos simplemente terrestres. Llevamos en nosotros también el soplo vital que viene de Dios. Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de amar nuestra casa común y cuidar de ella y de los miembros más débiles de nuestras familias. Superar los desafíos globales, nos habla. La hemos contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. Por eso se han formado varios movimientos internacionales y locales para despertar las conciencias. Hemos fallado custodiando la tierra. Y hay un dicho español que es muy claro en esto y nos dice así: Dios perdona siempre, y nosotros los hombres perdonamos algunas veces, sí, y algunas veces no. La tierra no perdona nunca. Y ya para terminar la vida después de la pandemia, el Papa Francisco ha mostrado hasta qué punto la oración es fundamental para redirigir nuestra mirada a la esperanza, sobre todo cuando la esperanza se hace débil y lucha por sobrevivir. Y aquí los invito a todos los presentes, pues,
la oración y el Santo Rosario, que muchas personas de las que están aquí sé que lo comparten y lo hacen. ¿Cuántas personas rezan? Ofrece e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. El Papa Francisco dice acá a cada lector de esta recopilación, a cada comunidad y sociedad: rezo por ustedes, rezo con ustedes, a ustedes que me han escuchado, y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los bendiga, los colme de su amor y los defienda en el camino, dándoles esa fuerza que nos mantiene en pie y no defrauda la esperanza. Gracias. Gracias por compartir por haber estado ustedes aquí todos presentes. Bueno, no sabría qué más decirles. Muchas gracias por estar acá. ¿Preguntas? ¿Aló? Muchas gracias, don Vicencio. Y sí, invitamos a las personas, si de pronto desean hacer alguna pregunta, alguna observación, escribirla en el chat o hablarnos por este medio para poderla responder. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, me pareció muy interesante su presentación. Excelente reflexión la que usted nos presenta. No sé si pienso que sería bueno hacer como una oración final que nos una a todos precisamente en la misma oración hacia el Padre y precisamente para pedirle que nos ilumine, que nos guarde y nos proteja de todo mal y peligro, especialmente en este momento. Muchas gracias. Gracias. No sé quién nos puede compartir. No sé quién. Estos documentos, ya para terminar, fueron unos documentos, los documentos del Papa y la recopilación del inicio de la pandemia. Son documentos bastante visibles y esperanzadores. Bueno, ¿alguien que nos pueda compartir la oración? Vicencio, buenas tardes. Y buenas tardes a todos. No, en el chat hay dos preguntas que coinciden y es qué sugerencias se nos hacen para ese tiempo orante, para esa disposición a la oración, para ese acto de oración tan importante. Gracias. No dejemos de orar. La última diapositiva habla sobre eso, que no podemos olvidarnos y permanentemente orar. Tenemos mucho tiempo para esto en este momento. Pues sí, las actividades todo el día se nos alarga, pero en la cotidianidad del día, o en la noche, en esos momentos de soledad, pensemos, él nos habla sobre todo las personas que están más desamparadas, ¿sí? Las personas que se encuentran solas, y lo sé, cuántas oraciones y cuántos rosarios no se pueden hacer en comunidad. Eso sí es muy cierto. Pues ya que han hablado de compartir una oración, me gustaría hacer la de la Santísima Trinidad. Dice: Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo, la tierra
y todo cuanto en ella se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe, pero pedid con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, no sé. Muchas gracias por haber estado. Si alguien quiere compartir algo más. Bueno, no sabría. Buenas tardes. Acabo de poner la oración que el Papa Francisco ofreció a los fieles para el mes de mayo, justamente para acompañar la oración a la Virgen. Es más bien corta. También se puede, la coloqué en la conversación del grupo. Sí. Y se puede tener también la oración un poco más larga. Es más larga, pero toca todos los ambientes de lo que Vicencio ha expresado, es decir, las personas que sufren, los enfermos, asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir. Es más larga. También se puede copiar, pero es un poquito más larga. La otra parte de la oración famosa que pide: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Muchas gracias. Si quieren, se puede también copiar esta oración, que es la más larga. ¿Eso es Perlita? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé. Muchas gracias, hermanas. No sé, ¿algo más? Muchas gracias por haber estado ustedes todos acá. A ustedes muchísimas gracias, don Vicencio, muchas gracias por su compañía, por compartir su sabiduría con nosotros, por compartir esta buena noticia y este gran mensaje que nos da el Papa Francisco. Y a todos muchísimas gracias por su asistencia, por cada uno de los comentarios, por cada uno de sus aportes y oraciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y nos veremos en una próxima oportunidad. Un abracito para todos y feliz tarde. Gracias. Bendiciones. Pase bien. Pase bien.